3 minutos de actualidad. Se celebró la cuarta y última prueba del Campeonato de España de karting en Zuera. Reunió a 174 pilotos. En la categoría calceta nos representó nuestro Iker Carceller, que cuajó una interesantísima carrera. Lástima que no haya Campeonato de Aragón de karting, donde pueda foguear su nivel y tenga que hacerlo en pruebas fuera de Aragón. Y Guillermo Aso disfrutó y convenció en su estreno europeo en Barcelona. Tanto el sábado como el domingo estuvo en el top 10 con su Mercedes AMG GT4. Su próxima carrera será en octubre. En fin, los campeonatos se van cerrando y aunque de forma provisional os vamos a reseñar los campeones y vencedores de los rallies de regularidad 2023. Josep Pla se lleva el título de pilotos delante de Marino San José y José María Cabelluz. En Copis es David Lafarga quien se impone a Noelia San José y a José María Roc. El Open queda en manos de Andreu Vigué en pilotos y de Josep Sumaya en Copis. Por escuderías, el Oscar Motor Club vence con superioridad al Survival 4x4 y al Guadalupe. En cuanto a la regularidad Sport, Joan Sabaté dominó de principio a fin, por delante de Luis López y Víctor Cantín. Y en Copis, otro tanto hizo Albert Sánchez por delante de Quique Jódez y David Cantín. El Open de pilotos, y después de una lucha hasta el final, es para Aitor Llanos por delante de José Luis Moreno. Y el de Copis para Asier Llanos por delante de Isidro Noguera. En rallies y descontados los peores resultados, Adrián Lecha se hace con el título 2023 en pilotos, superando a Ismael Pina, que vence en clase 2, y a Andrés Domens. El de Copis es para Belén Maniaga y completarán el podium Carlos Serrano y Ricardo Edo. El Automóvil Club Zaragoza vence entre las escuderías por delante del Circuito Guadalupe y la escudería Santa Bárbara. El Open se lo lleva Carlos García y David García, piloto y copiloto respectivamente. La Copa de Clásicos para Ismael Pina, que con Patricia Alfonso y Javier Guerrero subirán a por los trofeos de pilotos en la Gala 2023. Los Copis son para Carlos Serrano por delante de Manuel Roy y Francisco José Fernández. Slalom, tramos de tierra, velocidad y autocross, a falta de la última prueba en Andorra, Borja, Barcelona y Aguaviva respectivamente. Y aunque parezca que esto se acaba así, no señor, todo el mundo ya estamos pensando en la próxima temporada. Este finde Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con carrera sprint el sábado en la sección de streaming. Nada más, hasta el jueves. Un abrazo.